place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información y también inspiración para la vida. Hoy tenemos en el estudio a una visita que ha venido de lejos. Se trata de la profesora y enfermera Victoria Duarte dos Santos, que es la enfermera universitaria que coordina las actividades de la Clínica Adventista en Bongo, Angola. Victoria tuvo una experiencia dramática de protección divina en ese país que los va a emocionar cuando lo cuente. Muchas gracias, Victoria, por venir. El placer es mío de poder estar aquí con ustedes en esta emisión y espero que sea de provecho para el público. Va a ser una linda entrevista que va a animar a nuestra audiencia. Usted ha ejercido su profesión en varios lugares, en Sudamérica, en Europa, en África, y hoy vamos a resumir toda esa experiencia en lo que ocurrió y está ocurriendo en la misión de Bongo, Angola, en cuya clínica usted ha servido ya 2 veces. Y vamos a mostrar aquí un mapa para que usted nos hable un poquito, nos sitúe en Angola. Háblenos un poco de su población y de su economía. Bueno, Angola es un país muy lindo, muy bonito, tiene una topografía realmente excepcional y tiene lo que es la gran necesidad del África, tiene mucha agua. Uh-huh. Es un país ideal para la agricultura y de hecho en el pasado era una de las fuentes principales de ingresos de la agricultura. También es un país muy rico en minerales, especialmente el diamante. Tiene diamante, tiene oro y también petróleo, un petróleo de muy buena calidad. Me decía usted que tenía unos 29-30 millones, ¿verdad?, de habitantes. Vamos a acercarnos un poquito más y a ver en la siguiente imagen un mapa ya más detallado de Angola. Pues en este mapa vemos los países vecinos. ¿Cuáles son los vecinos de Angola? Tenemos a Zambia por el este, Namibia al sur, Botsuana y al norte tenemos al Congo. Bien. Sí. Entonces el otro lado hacia el oeste está el Océano Atlántico, ¿verdad? Exactamente. Bien. ¿Qué nos puede decir acerca de la Iglesia Adventista? ¿Cuántos adventistas hay en Angola y qué ministerios lleva adelante la Iglesia en ese país? La Iglesia Adventista en Angola es una iglesia reconocida con aproximadamente 1.200 iglesias con más de 500.000 miembros bautizados. Uh-huh. Tiene muchísimos niños, muchísimos jóvenes, y cuando hablamos de 500.000 miembros bautizados tenemos que prácticamente duplicar y decir que son más o menos 1.000.000 de miembros que asisten todos los sábados a la iglesia, entre niños, que son numerosos, y visitas y personas que están estudiando la Biblia que todavía no están bautizados. Bien, me decía usted también que está dividida organizacionalmente en 2 uniones y que hay algunos centros de educación y de salud, ¿verdad? Sí. Angola está dividida en 2 uniones, la Unión del Norte y la Unión de Sudeste de Angola. Y en el norte hay numerosas escuelas primarias y secundarias y ellos están tratando de organizar una universidad y un pequeño centro de salud, es un centro de odontología en Luanda. En el sur tenemos también varias escuelas secundarias, escuelas primarias no hay, y hay 2 centros de salud que están funcionando, el del Bongo, que es la misión madre de toda Angola, y la misión del Kikuko, que es una misión que está bien al sur,
oeste sobre el Océano Atlántico. Bien. ¿Qué le impulsó a usted a estudiar enfermería y quiénes la motivaron a ser misionera? Bueno, eso comenzó desde muy temprano, en mi edad de niña. Yo decidí ser enfermera a los 8 años. ¡Qué bien! Cuando escuchaba a los misioneros que venían especialmente del Amazonas, y me impactó especialmente un pastor que no recuerdo el nombre, pero que pasó muchos años en el Amazonas en aquellos tiempos cuando todo era muy primitivo. Trabajó en las lanchas y él contaba historias extraordinarias de su ministerio. Y escuchándolo a él, yo decidí que iba a ser enfermera y para trabajar en el Amazonas. Y toda mi infancia y juventud trabajé en esa dirección, ser enfermera para trabajar en el Amazonas. Y en realidad nunca fui al Amazonas. ¿Y dónde obtuvo su título universitario como enfermera? En la Universidad Adventista del Plata, que en ese tiempo no era universidad, pero nuestra escuela de enfermería estaba adscrita a la Universidad Nacional de Rosario. Bien. Entonces, cuéntenos algo acerca de la historia de este centro que vemos ahora en la imagen de Bongo. ¿Cuándo se fundó más o menos este centro? El Hospital del Bongo se fundó en 1928 y llegó a ser un gran hospital, un hospital de referencia en el centro de Angola, donde estaba ubicado. Venía gente de todo el país y hasta del exterior, de Zambia, ¿sí?, por ejemplo, de Namibia. Y en aquel tiempo era una colonia portuguesa, así que venía gente también de Portugal a tratarse en Angola. Qué bien. ¿Y quiénes son los que están aquí en la foto? Y los que vemos en la foto es el doctor Parsons y su esposa. Ellos llegaron allí en 1932. Antes, entre 1928 y 1932, había estado otro doctor, el doctor Tongue, y en algún momento una enfermera que se quedó responsable de lo que era el pequeño centro. Y cuando llegó el doctor Parsons, él comenzó a trabajar activamente y él estuvo 47 años en Angola. ¡Qué notable! Bajo su dirección se creó y se organizó efectivamente el hospital y creció hasta llegar a ser ese hospital de referencia. ¡Qué bien! Entonces usted trabajó allí, me contaba, durante los años 81 y 82. ¿Y cómo fue que se conectó con esta clínica, con este hospital? Bueno, como dije, mi deseo había sido siempre ser misionera, pero tenía una obligación con el Sanatorio Adventista del Plata que tuve que cumplir durante 4 años. Y después fui a Suiza, donde trabajé 2 años, porque allí estaba mi hermana. Fui a hacerle un poco de compañía. Y estando allí me conecté con la División Euroafricana. Les mandé un correo preguntándoles si había un campo misionero donde pudiera ir. A los 3 días recibí la respuesta donde me pedían que inmediatamente fuese a entrar en contacto con ellos porque querían enviarme a Angola. Fui inmediatamente en cuanto tuve el tiempo libre y ellos me recibieron con los brazos abiertos porque estaban buscando desesperadamente una enfermera para mandar a Angola, y cuando supieron que yo hablaba un poco portugués, entonces la emoción fue más grande y me inyectaron esa emoción. Se cuidaron de contarme muchos detalles respecto a la situación de Angola. Yo supe que estaba en guerra, pero no tenía en mi juventud mucha idea de lo que eso significaba. Y entonces decidí delante de Dios y de los hombres que iría a Angola cualquiera sea la circunstancia. ¡Qué bien! Bien, porque esos eran años de una guerra civil sangrienta y también allí usted se encontró con otros que habían venido como misioneros. Me contaba de los esposos Sabaté, ¿verdad? Exacto. El doctor Sabaté y su esposa, ellos son originarios de España, eran jóvenes también, no mucho más mayores que yo, y también habían ido con el mismo ideal y el mismo coraje,
porque realmente se necesitaba coraje para ir a una Angola que acabó en 1975 la guerra por la independencia. Apenas se retiraron todos los colonos portugueses del país, y no solo portugueses, cualquier blanco tuvo que irse, como el doctor Parsons, que era americano, y todo el equipo que trabajaba en ese momento en el hospital. Se fueron, el hospital quedó abandonado, y inmediatamente después de la independencia comenzó la guerra civil, una lucha de poderes. Y esa guerra fue muy sangrienta, y nuestra misión llegó a estar en el medio de los dos bandos. ¿Qué cosa? Y había una caserna militar con 2.000 soldados al pie de la misión, y solamente unos pocos kilómetros más allá, donde empieza una cadena de montañas que está por detrás de la misión, estaban las bases militares de la UNITA. Usted me contaba que en la madrugada del 10 de junio de 1982, la calma del hospital fue interrumpida por un grupo de guerrilleros. Y entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a seguir con la historia de lo que pasó después. Así que no se vayan para escuchar el resto de la historia. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Vamos a reanudar la conversación que estamos teniendo con una enfermera misionera, con Victoria Duarte dos Santos, secuestrada por guerrilleros en Angola. Y afortunadamente le permitieron llevar a usted una cámara que fue registrando estos episodios que vamos a resumir en forma muy grande, porque hay toda una historia detrás de esto, y veamos algunas de las imágenes que usted nos trajo. ¿Cómo fueron atravesando todo ese territorio? Me decía usted como 1.500 kilómetros. ¿Qué vemos aquí? Nosotros fuimos secuestrados, no solamente yo, sino todos los misioneros que allí estábamos, y nos llevaron a través de la selva, directamente a la selva, o sea, no por caminos ni por picadas, sino a través de la selva, y caminamos durante 35 días. Subiendo montañas, atravesando ríos, siendo perseguidos, como nos sucedió en una ocasión que fuimos perseguidos por el grupo de las fuerzas del gobierno, que descubrieron dónde estábamos y nos persiguieron. Y bueno, fue una experiencia dura, penosa, difícil, porque teníamos que caminar al ritmo de ellos. Ellos corrían, no caminaban, y caminábamos más o menos entre 10 y 11 horas por día. ¡Qué cosa! Incluso con usted estaban estas otras personas. ¿Quién las puede identificar, por favor? Sí, bien a mi izquierda está el doctor Sabaté con la esposa y su bebé, que apenas tenían 3 meses cuando fuimos secuestrados. Ay, ay, ay. Y en el medio estoy yo, y junto a mi derecha está el pastor Oliveira y su esposa y su bebé de 1 año. Ellos llegaron en la tarde del 9 de junio, y a la medianoche, entre el 9 de junio y el 10, cuando ellos estaban durmiendo muy cansados del largo viaje, entraron los guerrilleros en su casa y los llevaron, causándoles un gran susto. Me imagino. ¿Cómo se alimentaban ustedes a ir tantos kilómetros y viajando tantas horas? Ellos llevaban alimentos que iban recogiendo en aldeas que ellos tenían en el medio de la selva, bien escondidas en la selva, donde la gente preparaba maíz, harina de maíz, harina de mijo, pescado seco. Y bueno, comíamos tal vez una vez por día o 2, dependiendo del lugar donde estaban y del alimento que podían conseguir. Así que con un bebé y un chiquito de 1 año
Me decía usted que en cierto momento se estableció cierta confianza con estos guerrilleros. ¿Qué es lo que vemos aquí? Era difícil transportar a los niños y el bebé de Sabaté recién nacido, o sea, tenía 3 meses, estaba durmiendo en esa cestita cuando fuimos secuestrados. Entonces los soldados lo llevaron en su cestita y eso fue una gran ayuda para ese bebé. Y ese cargador lo llevaba sobre su cabeza. ¿Alguna enfermedad por el camino? ¿Algunos riesgos? Me decía que los rivales los habían situado ustedes. Sí, la primera semana, el primer sábado que estuvimos allí, caminamos toda la noche, todo el día y toda la noche, y en algún momento ellos descubrieron nuestras pisadas y nos siguieron. Y justo estábamos en un valle donde habíamos encontrado frutas de una quinta abandonada. Como estábamos con mucha hambre, hacía más de 24 horas que no comíamos, nos atacamos a las frutas y ellos aprovecharon ese momento para ubicarnos y desde arriba comenzaron a tirar. Ay. Pues aquí están los guerrilleros, algunos de los guerrilleros que los acompañan. ¿Cómo aparece allí la señora Sabaté con el bebé? ¿Se había establecido cierta confianza entonces? Exactamente. Nosotros tratamos de ser dóciles, de ser obedientes, de no rebelarnos. Y todos los días pedíamos permiso para hacer una meditación, leer una meditación, porque yo me había llevado mi librito de meditación. En el momento del secuestro agarré el libro de meditaciones y la Biblia y la llevé. Y leíamos la meditación y orábamos. Y al principio ellos rezonaban un poquito, pero después nos dejaban hacer ese ritual. Y ese día el grupo que nos secuestró, 15 días después del secuestro, se iba y nos entregaba en manos de otro grupo. Así. Y fue el primer día en que nos permitieron bañarnos. Así que por eso está la señora Sabaté muy limpita allí. Y entonces ellos mismos nos pidieron que hagamos una foto de despedida. Mire, qué cosa. Pues, ¿durante cuánto tiempo estuvieron caminando? ¿Cuántos días? 35 días. Ay. Y al final me decía usted que llegaron a un lugar en que entraron en el desierto, en donde ya no pudieron seguir caminando. ¿Y qué es esto que vemos aquí? Llegamos a una zona que ellos llamaban la zona libre de Angola, porque estaban muy lejos ya de las bases militares del enemigo, digamos, del enemigo de ellos, ¿no? Y entonces allí ellos se animaban a andar en camiones y vinieron a buscarnos con un camión militar para más 5 días de marcha a través de la selva, o sea, con los camiones. Bien. También fue una experiencia dura. Sí, o sea, me decía usted que hacía calor y también había aceite que llovía sobre ustedes. Sí, es toda una historia muy complicada, pero la parte más difícil era que ellos pusieron a casi todos los soldados, o sea, como 75 personas arriba de ese camión que tendría capacidad para 40. Y estábamos tan apretados que ni siquiera podíamos mover un brazo o una pierna, y eso fue muy difícil. Finalmente llegamos al final. ¿Quiénes intervinieron en su rescate y la recuperación de la libertad? Y nosotros estuvimos en total con ellos 100 días. Cuando terminó la marcha estuvimos en una base. Y ahí fue en ese tiempo que la Iglesia Adventista en Suiza, que era la división euroafricana, se enteró de dónde estábamos y que estábamos todavía vivos. Y comenzaron grandes negociaciones con los guerrilleros para obtener nuestra libertad. También desde Sudáfrica colaboró activamente el embajador argentino, el doctor Oliva Day, junto con la Cruz Roja sudafricana. Todos ellos trabajaron intensamente hasta conseguir nuestra liberación. ¡Qué bien! Y aquí vemos esta foto histórica en que usted está, ¿en qué circunstancias? Cruzando el río, me decía. Exactamente, ellos nos llevaron con camiones hasta la frontera de Angola con Namibia. Y allí, por intervención de la Iglesia Adventista y de la Armada Sudafricana, vinieron hasta el río con botes, la Armada Sudafricana, y nos subieron a los botes y nos llevaron a Namibia. Bien, y de bien. allí a Sudáfrica. ¡Qué bien! Ahora, después de su recuperación, usted regresó a Europa, contrajo matrimonio con su esposo, João dos Santos, y juntos comenzaron su familia,
me trajo esta fotografía aquí con su esposo a la izquierda. ¿Y quiénes son estos muchachos? Bueno, el que está al lado de mi esposo es Gabriel, le sigue Joel y más atrás Jessica con los cabellos largos. Jessica es nuestra primogénita y Gabriel es el hijo del medio. ¿Sí? Y Joel es el más pequeño. Sí, me decía que han nacido en Suiza, en Senegal y en Argentina. Exactamente. Qué bien, están todos estudiando en sus profesiones. Ahora, en el año 2011, usted y su esposo decidieron, sorprendentemente, regresar al mismo hospital en donde usted había sido secuestrada 29 años antes. ¿Cómo lo encontraron al hospital? Sí, regresamos y lamentablemente encontramos toda la misión en ruinas. Después de nuestro secuestro, las cosas se volvieron tan difíciles que la iglesia tuvo que evacuar la misión y quedó abandonada. Y durante ese tiempo, pillajes, abandono, llegó a la destrucción casi completa de todo lo que fue aquel lindo hospital ahí en Angola. Y ahí su esposo empieza a jugar un papel importante en coordinando la reconstrucción, la rehabilitación. Exacto. Me decía usted que ustedes necesitan personal médico y me ha pedido que pongamos aquí la información sobre dónde buscarla. Aquí aparece usted de regreso en el lugar donde la habían secuestrado y valientemente regresó allí. Entonces vamos a colocar allí cómo donar fondos y también cómo ofrecer servicios. Ustedes díganos cuáles son las principales necesidades que tienen ahora en ese lugar. La principal y más urgente necesidad que tenemos ahora es justamente de un médico que tenga deseo de ofrecer sus servicios al Señor en ese lugar. Hemos restaurado parte del hospital, estamos trabajando muy bien, pero necesitamos de un médico que asuma y que dirija ese hospital y que lo lleve adelante. Incluso está esta foto linda del resultado de trabajo. ¿Qué vemos aquí? Lo que ven con el techo rojo es la cocina del antiguo hospital, pero que está anexo al nuevo y que la restauramos. En la foto anterior estaba toda destruida y ahora está reconstruida, ya estamos utilizándola. Luego sigue lo que yo llamo el hospitalito por causa de la relación de tamaño con el hospital anterior, que es un lindo hospital. Recuperamos ese edificio y pudimos hacer allí un lindo hospital con capacidad para 14 camas. 14 camas. Le sigue la parte que se ve más a seguir después del tanque azul, es la parte de la sala de cirugía que está casi terminada. Tenemos también servicio de rayos X, laboratorio, consultorio externo, farmacia y bueno, un grupo de pacientes interesantes. Ahora abrimos hace 2 meses el servicio de odontología. Bien, así que una invitación a los valientes que quieren ayudar este proyecto, que además de este aspecto de salud, tiene, según me decía, está en construcción 3 templos adventistas en la zona. Estamos llegando al final. Mirando hacia atrás en su doble experiencia de misionera aquí en la clínica de Bongo, ¿qué ideas han quedado sobresalientes en su recuerdo? La principal idea, o digamos, lo que me dejó esta experiencia es la seguridad de que tenemos un Dios presente. Me enseñó a confiar plenamente en Él. Amén. Y a dedicarle la vida sin preocupación alguna, porque yo sé que estoy trabajando para un gran Dios y que Él es todopoderoso, tiene todas las riquezas y que si Él quiere, me va a proteger en cualquier circunstancia. Y esa confianza en el Señor es lo que nos permite continuar adelante a pesar de las innumerables dificultades que tenemos allí para avanzar con esta tarea en el Bongo. Qué bien. ¿Tiene usted algún versículo favorito de la Biblia que quisiera compartir con nuestra audiencia? Sí,
pensando en esta experiencia, invitaría a la audiencia a leer el Salmo 126, que fue el último salmo que leímos antes de salir y que habla de la liberación del pueblo de Dios. Y dice, cuando el Señor liberó al pueblo de Sión, estábamos como los que sueñan. Dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestro espíritu de alabanza. Y entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. En efecto, grandes cosas hizo Dios con nosotros. Y termina el Salmo diciendo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Nosotros vivimos la parte de las lágrimas y ahora estamos recogiendo con regocijo el resultado de todo este esfuerzo. Amén. Gracias, hermana Victoria, por compartir esta historia con nosotros, por compartir también su fe en un Dios que nos acompaña y nos protege, y por la valentía que usted ha tenido al regresar a ese lugar en donde salió en circunstancias muy difíciles y peligrosas, y por haberlo convencido a su esposo a que también regrese. ¡Qué bien! No fue muy difícil convencerlo porque él también tiene el espíritu misionero, y la verdad que le agradezco mucho por haberme acompañado y estarme acompañando en este ministerio. ¡Qué bien! Victoria, bendiciones para usted, para su esposo Joao y para sus muchachos que también tienen sangre de misioneros. Y a nuestra audiencia les recordamos que el Señor necesita embajadores en donde trabajamos, en el barrio donde vivimos, donde estudiamos, y también algunos tienen la invitación, la pasión de ser misioneros en otras tierras. Todos embajadores de Jesús. De modo que el Señor tiene para usted también, para ti también, un lugar para representarlo. Y nos despedimos hasta la próxima edición de Diálogo al Punto. Que Dios los bendiga abundantemente. Adiós.